Mi nombre es Carlos Andrés Álvarez, soy estudiante de agronomía, Ciudad Medellín. En este grupo estoy con la señorita Daniela Alejandra Meneses Jaramillo. Microbiología de suelos. ¿De qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de sus actividades? La actividad microbiana se desarrolla en funciones de factores intrínsecos y extrínsecos al sistema suelo, por lo cual constituye un indicador de la dinámica del suelo y de la salud del recurso, pues una buena actividad microbiana puede ser el reflejo de óptimas condiciones físicas químicas que permiten el desarrollo. Cuando se cuenta con las condiciones aptas ambientales, físicas y químicas, es muy alta el desarrollo y de las comunidades de bacterias, de microorganismos, los cuales procesan la materia orgánica y nos benefician con la fertilidad de nuestros suelos. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Las comunidades microbianas consisten en una población de células de varias especies que interactúan entre sí desarrollando múltiples actividades. Podemos encontrar toda una biodiversidad en el mundo microbiano y que haya grandes variedades de especies nos permite tener una vida microbiana mucho más rica y nos da unos suelos mucho más prósperos. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? La riqueza es cuando en las comunidades microbianas hay un equilibrio entre diferentes especies, creando una armonía, lo que conlleva una mayor eficiencia en los procesos, mientras la abundancia puede llegar a ser de una sola especie, lo que convierte en una condición poco saludable para el suelo. Debe existir un equilibrio, deben haber una alta variedad de microorganismos, ya que así uno controla el otro y ninguno se sale de control. Aquí podemos ver cómo es el proceso de fijación biológica de nitrógeno. Gracias a las bacterias, el nitrógeno atmosférico se fija en el suelo mediante el proceso de fijación de nitrógeno. Estas bacterias pertenecen al suelo, agua o a las plantas. Acá también podemos ver el ciclo del oxígeno. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Estas bacterias elaboran una serie de metabolitos como vitaminas, enzimas y otros compuestos beneficiosos para la planta, que van a ser absorbidos por las raíces. Todos estos nutrientes estimulan el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Toda esta competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar. Estas bacterias elaboran una serie de metabolitos como vitaminas, enzimas y otros compuestos beneficiosos para la planta, que van a ser absorbidos por las raíces. Todos estos nutrientes estimulan el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Todo esto ocurre gracias a la cooperación entre diferentes especies microbianas. Muy conocido el ejemplo es la relación, la simbiosis que se da entre las raíces de los árboles con la micorriza, lo cual hace que tenga una alta capacidad de absorción y mejora la capacidad para adquirir todos los nutrientes necesarios. ¿Cuál es la composición del suelo con vegetación, en la cual se tienen en cuenta los microorganismos? Acá en el ejemplo podemos ver los estratos de la tierra y los horizontes del suelo. En la primera encontramos la vegetación, también en los primeros centímetros del suelo encontramos el humus, los minerales, microorganismos y raíces y plantas. Este es más conocido como el horizonte A rico en materia orgánica. Tenemos el horizonte B, el cual tiene elementos
minerales finos, horizontes de fragmentos de roca madre y el horizonte de roca madre. Rizósfera es una zona de interacción única y dinámica entre raíces de las plantas y microorganismos del suelo. Esta región especializada está caracterizada por el aumento de la biomasa microbiana y de su actividad. La rizósfera es la que tiene contacto con las raíces y en donde debe haber una mayor cantidad de vida microbiana. El efecto rizosférico. Este efecto se debe a que las condiciones edáficas creadas por las raíces favorecen la disponibilidad de alimentos para las bacterias y las condiciones ambientales más adecuadas, lo que mejora la retención de agua. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? La región que contiene la mayor cantidad de población microbiana es la rizósfera. Es considerablemente mayor que la del suelo sin raíces y es fisiológicamente más activa, ya que es la que cuenta con las condiciones ambientales más aptas para que los microorganismos prosperen. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? La costra biológica del suelo, CBS, es una comunidad biótica formada por la íntima asociación entre partículas de suelo, cianobacterias, algas, hongos, líquenes, hepáticas y briófitos. La CBS tiene una gran importancia para la cementación del suelo, ya que a través de la sustancia que produce se consolidan y mantienen unidas las partículas de arena y otros minerales. Estos procesos son fundamentalmente para aumentar la fertilidad del suelo. ¿Qué factor rige el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Los factores que más rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos son la temperatura, el potencial hídrico, el pH y las condiciones osmáticas, asimismo la profundidad del suelo, por lo cual esto constituye un indicador de la dinámica del suelo y de la salud del recurso, pues ya que una buena actividad microbiana puede ser el reflejo de óptimas condiciones físicas y químicas que permiten el desarrollo de metabólicos de bacterias, hongos y algas. Porque es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo. Esto es posible gracias a los microorganismos de causas geológicas, ya que a través de la filtración de agua en el cruzamiento de algunas barreras porosas, estas son capaces de desarrollarse de algunas formas y diferentes, y así poder llegar a formar rasgos evolutivos. Este fenómeno es particularmente importante cuando la población aislada es pequeña debido a la derivada genética. Porque la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema. Los organismos del suelo actúan como agentes para la condición del ciclo de nutrientes, la regulación orgánica del suelo. Esas modifican la estructura física del suelo y el almacenamiento del agua, aumentando la disponibilidad de nutrientes, además de ser esencial para el funcionamiento de los ecosistemas. También contribuyen para la gestión sostenible de los sistemas agrícolas. Estos diversos organismos interactúan entre sí, las diversas plantas y biota del ecosistema, formando un complejo sistema de actividad biológica. Nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de biomasa microbiana del suelo, SMB. Los 3 factores que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana son el pH, los microclimas, la calidad del suelo. Y en algunos casos también influye la humedad, la disponibilidad del oxígeno, nutrientes inorgánicos y la accesibilidad del sustrato. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Esta está gobernada por vegetación dominante, que sería la materia orgánica, tipo de uso de la tierra, actividades antropogénicas, dinámicas y composición de nutrientes. Las composiciones temporales según variables,
invasiones de otras especies, cambio climático y elevación del CO2. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta usando el ejemplo del bosque tropical seco. Los principales reservorios de los nutrientes en los ecosistemas son la biomasa, SMB, la comunidad microbiana del suelo, ya que ésta facilita la respuesta ante la escasez de nutrientes en los suelos tropicales. Porque el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de productividad de un ecosistema restaurado. Esto se debe a que algunos microorganismos son de la SMB y suministran los ejemplos necesarios para la productividad. Entre más grandes son las comunidades microbianas, más tendrán oportunidades y gozarían de un mejor ecosistema y un menor riesgo de degradación. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la SMB? Se concluye que las prácticas de restauración con especies vegetales tienen un alto potencial para la producción de biomasa y exudados radiculares pueden contribuir con una rápida recuperación de la biodiversidad microbiana. Muchísimas gracias.